Imagina un tiempo en que la palabra de Dios era rara, como el agua en un desierto, gotas contadas, manos esperanzadas buscando algo que apenas se sentía. Imagina un país cuyos líderes religiosos se habían endurecido y donde el altar, que debía ser un lugar de encuentro con lo sagrado, olía más a rutina que a reverencia. En medio de ese silencio, una mujer rota por la vergüenza y la burla guardaba en su pecho una oración que cambiaría el rumbo de una nación. Ana vivía sometida a una doble humillación. No sólo la pena de la estéril sufría, sino la crueldad de la rival. Penina, que gozaba de hijos, la provocaba día tras día, clavándole palabras como piedras. La casa donde Ana llevaba su dolor era humilde, la mesa compartida, la mirada de los suyos, a menudo compasiva y a veces indiferente. Pero cuando la noche caía sobre el valle y las lámparas del tabernáculo parpadeaban como luciérnagas en la distancia, Ana se recogía con una pena que no cabía en su garganta y salía hacia Silo, hacia el lugar donde la presencia de Dios todavía podía ser buscada. El santuario en esa época no era solo un edificio, era el corazón que latía de una tradición que comenzaba a afligirse. Allí, entre cestos y ofrendas, Ana halló su momento. Su oración no fue una oración de palabras estudiadas ni promesas huecas, sino una entrega brutal, un voto que nacía del vacío mismo de su alma. Señor, dijo en el secreto, con los ojos secos de tanto llorar, si me das hijo, lo dedicaré al Señor. Será suyo toda su vida. No fue una negociación, fue una rendición. Fue la decisión de dejar en manos de Dios aquello que más amaba, aun cuando su ser entero quería retenerlo. Aquel gesto atrajo la atención de un hombre que, por su puesto y su nombre, se parecía más a una figura que a un juez temible. Elí, el sacerdote, observó a Ana al principio con sospecha. La vio mover los labios y pensó que estaba ebria. Fue un juicio prematuro, nacido de una costumbre que había endurecido también su mirada. Ana, sin alzar la voz por venganzas, aclaró su corazón, explicó su angustia y su voto. Elí, tocado por la sinceridad que rompía la máscara, pronunció una bendición que resonaría como eco. Ve en paz, que el Dios de Israel conceda lo que pides. Fue una palabra pequeña, pero suficiente para sostener la esperanza. Y la promesa se cumplió. Llegó un niño llamado Samuel, que significa oído por Dios. El nacimiento fue luz en la casa, la risa que penetra donde antes reinaba el lamento. Ana no escondió su gratitud, la guardó como quien guarda un fuego para que no se consuma. Creció Samuel entre las telas y la risa doméstica, pero la promesa que lo envolvía lo hizo diferente. Cuando cumplido el tiempo, Ana lo llevó a Silo y, con manos temblorosas y corazón en paz, hizo bueno su voto. Vistió al niño con prendas del tabernáculo, cerró los dedos sobre su cabecita y dijo a Dios. No fue abandono, fue entrega. Fue entender que la bendición personal podía convertirse en instrumento para una bendición mayor. Si esta historia te conmueve y quisieras seguir descubriendo cada plano de esta narrativa en imágenes, suscríbete y no te pierdas el tráiler en alta definición. Ahí se palpará el polvo de Silo, la luz de las lámparas y la voz que comienza a oírse donde antes había silencio. Samuel quedó entonces en el servicio del templo, creciendo bajo la tutela de Elí y, sobre todo, bajo la mirada de Dios. En el mismo espacio en que el niño aprendía a distinguir el humo del sacrificio y el lino del efod brillaba, algo corrosivo se cocía por otro lado. Los hijos de Elí, Ofni y Finís, usaban su autoridad para provecho propio. Desatendían la santidad del oficio y pisoteaban la honra del lugar. No hacía falta describir en detalle sus faltas para sentir el peso de su deslealtad. Bastaba ver la opulencia donde debía haber humildad, la desidia donde debía haber celo. En ese contraste, un niño que aprendía en silencio a escuchar y unos sacerdotes que despreciaban el puesto, la historia preparaba un quiebre. Una noche, cuando la casa dormía y los sonidos se volvieron tenues, algo nuevo comenzó a surgir en la oscuridad del tabernáculo. No fue un terremoto ni un trueno, sino una palabra que venía como un soplo a través de la cortina. Samuel.
Samuel. El niño, asustado y confundido, se levantó y acudió a Elí, pensando que era su nombre lo que sonaba. El viejo sacerdote, al principio incrédulo, comprendió el origen divino del llamado. Enseñó al muchacho la oración que todo corazón necesita aprender. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando la voz del cielo por fin se manifestó clara para Samuel, no fue para promesas cómodas, fue para declararlo mensajero de una verdad que mordía, el juicio sobre la casa de Elí por la falta de corrección hacia sus hijos y por la degradación del altar. El mensaje fue doloroso y su portador apenas un niño. Pero la gravedad de la palabra no dependía de la edad del mensajero, dependía de quién hablaba. Cuando Samuel transmitió lo que le fue dicho, Elí, al escuchar, no buscó excusas ni subterfugios. Tomó sobre sí la responsabilidad humana, reconoció la justicia de la sentencia y se inclinó ante la soberanía de Dios. Su aceptación fue un acto de despedida para su propia casa, una resignación que dolió como la caída de una hoja en otoño. El cumplimiento del anuncio no tardó en presentarse con el estrépito de los acontecimientos militares. El campo de batalla se convirtió en espejo de la decadencia interna. Los filisteos, ese pueblo temible, fuerte y organizado, derrotaron a Israel. La pérdida fue doble. No solo se contabilizaron muertos, sino que el mismo emblema de la presencia de Dios, el Arca de la Alianza, quedó en manos del enemigo. La noticia cayó en Silo como un golpe que dejó a todos sin aliento. Cuando el mensajero corrió a hablar con Elí, trayendo la devastadora noticia de la derrota y de la captura del arca, el anciano cayó hacia atrás de su silla y su cuello cedió al peso de la sorpresa. Cuando por fin su hijo encontró el cuerpo del venerable sacerdote, narran las memorias que Elí expiró, consumido por una pena que había anticipado. La presencia de la arca en tierras filisteas inauguró escenas que, lejos de ser victorias paganas, mostraron la impotencia de los ídolos ante lo vivo. Allí, en las plazas de los pueblos extranjeros, se descubrió que las figuras talladas no eran dioses. Eran objetos que caían ante la mano soberana de aquel que había puesto el cielo y la tierra en su lugar. Dagón, la deidad que los filisteos honraban, quedó boca abajo ante la arca, estatuas derribadas, rodillas que no pudieron sostener la mentira de la divinidad fabricada por manos humanas. Episodios de aflicción y enfermedad entre los que portaban el arca demostraron que no todo poder es poder verdadero. Lo que la nación de Israel reconocía como santidad seguía siendo misterioso para el extranjero que lo quería poseer. Finalmente, el arca volvería a su territorio, pero el episodio dejó huellas que nadie olvidaría. La soberanía de Dios sobre las estructuras humanas, la imposibilidad de reducir lo sagrado a un talismán. Frente a ese trauma, emergió la figura adulta de Samuel, un hombre formado en el tabernáculo y templado por la experiencia del llamado. No fue una ascensión abrupta ni un título otorgado por fuerzas humanas, fue el crecimiento de una vida que se fue moldeando en el brasero de la obediencia. Samuel se puso al frente de un pueblo herido sin hartarse de corrientes ideológicas. Su fuerza no se debía a la violencia, sino a la consistencia de su testimonio. Convocó a Israel al arrepentimiento en Mizpa. Allí, bajo el cielo abierto, la nación se reunió para clamar y suplicar. Samuel llamó a la gente a volverse de su camino y a buscar al Señor con integridad. Su plegaria y su intercesión no fueron actos grandilocuentes, sino un intento de volver la voluntad de una multitud hacia la voluntad divina. En Mizpa la clave no fue una guerra ganada por estrategia, sino una victoria que germinó del retorno a la responsabilidad espiritual. El pueblo confesó, lloró y buscó ser restaurado, y, como respuesta visible a esa restauración, Samuel erigió una piedra y la llamó Ebenezer, que significa «Hasta aquí nos ayudó el Señor». La piedra no era un monumento narcisista, sino un recordatorio. La historia del pueblo era una historia tejida por manos que no eran humanas. Cada línea de esa historia debía conducir a la memoria de que la ayuda venía de lo alto. Sin embargo, ninguna reforma es completa cuando en la cumbre de la autoridad humana habitan sombras que lo manchan todo. Los hijos de Samuel, aunque su padre fuera ejemplo de rectitud, comenzaron a desempeñar el papel de jueces con un corazón desviado. Aceptaban sobornos,
no andaban en los caminos de su padre. La gente, cansada de ser maltratada por la falta de justicia, miró hacia el horizonte buscando una solución que no siempre viene de un corazón noble. Pidieron un rey. Querían un rostro visible que unificara y dirigiera, alguien que echara mano del poder humano y construyera un orden tangible. La petición del pueblo fue un momento de tensión profunda para Samuel. No se trataba simplemente de una demanda política, era una encrucijada espiritual. Samuel, lleno de dolor ante la idea de que Israel buscara su seguridad en lo humano más que en la obediencia a Dios, oró al Señor. En esa oración confesó la inquietud del corazón. ¿Debía oponerse al clamor de la nación? La respuesta que le vino del cielo, sin embargo, no fue una puerta cerrada, sino una guía prudente. Escuchar al pueblo, advertirles claramente sobre las consecuencias de su deseo y, si perseveraban, ungiendo al rey que Dios señalara. No fue un permiso irrestricto, fue la confirmación de que la soberanía divina puede permitir la autonomía humana, incluso cuando ésta conduce a riesgos. Y vino Saúl, no llegó en pompa ni con genealogía que levantara grandes sospechas. Fue hallado en la búsqueda cotidiana de animales perdidos, un hombre alto, de rostro imponente, hijo de Quis, cuya familia no pertenecía a la casta de los poderosos. Samuel, guiado por instrucciones divinas, lo ungió con aceite, marcando una señal en la intimidad del corazón. Aquel hombre sería el primer rey de Israel. Sin embargo, junto al gesto de ungir, resonó la voz de advertencia. Samuel, con la crudeza de la experiencia, explicó a la gente lo que suponía un rey: reclutas, cargas, sacrificios personales, hijos que servirían en la batalla y hijas que serían llevadas a servir en la mesa real. La soberanía que brilla también exige su precio. Fue una advertencia que intentó preservar la libertad del pueblo, haciéndoles ver que un rey no es una panacea para los males internos. El destino de Saúl fue complejo, elegido, ungido y aplaudido, pero con los límites humanos marcados desde el principio. Samuel, aunque había ungido y apoyado la instauración de la monarquía, no dejó de recordar el principio que guió su vida: la obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios. Su tristeza ante la petición del pueblo no fue derrota, sino una fidelidad que dolía por anticipado. El clímax de la vida de Samuel no fue un solo acto espectacular, sino la suma de pequeños momentos que conformaron una travesía de fidelidad. La mujer que oró y entregó, el niño que aprendió a escuchar, el joven que se atrevió a proclamar una palabra frente a mayores, y el anciano que, con la voz quebrada, edificó una piedra para recordar la ayuda de Dios. Samuel fue puente entre dos eras. Cerró un tiempo marcado por jueces dispersos y abrió otro dominado por monarcas, con todo lo que eso implicaba. Su impacto no se midió solo en victorias militares o en decisiones políticas. Se midió en la formación de una conciencia colectiva acerca de lo que significa rendirse a una voz más alta que la humana. En el ocaso de su vida, Samuel permaneció como profeta y juez, una figura que hablaba con la autoridad de quien había escuchado al cielo. Sus palabras, sus juicios, sus lágrimas y sus oraciones forjaron una memoria que atravesó generaciones. No todo fue brillo, sus propios hijos no siempre honraron su legado, y la monarquía trajo consigo aciertos y errores. Pero el rastro de Samuel fue indeleble, despertó la posibilidad de que una voz humana, aun siendo frágil, pudiera ser instrumento para que la nación volviera a encontrarse con su fundamento. Si cerramos los ojos y ponemos películas en la mente, veremos planos que trasladan esa historia más allá de la crónica: el humo del sacrificio levantándose como manos que imploran, la lámpara del tabernáculo ardiendo en la penumbra y el efod desplegado como un velo de pureza. Veremos la orgullosa figura de Saúl entre la multitud, la piedra Ebenezer bajo la lluvia y, sobre todo, un niño que, al escuchar su nombre, deja que Dios le hable y responde con una vida consagrada. Ese montaje visual es el que hoy podemos contemplar con nitidez. La fuerza de la historia de Samuel no reside en la espectacularidad de un milagro aislado, sino en el tejido de decisiones humanas que, a su vez, fueron tocadas por la soberanía divina. La reclamación de impacto en el mundo que lleva el título encuentra su sentido
cuando entendemos que las repercusiones de Samuel no se limitaron a un mapa o a una generación. El camino que él trazó influyó en la manera en que una nación entendió la autoridad, la responsabilidad y la diferencia entre la sacralidad auténtica y la simulación religiosa. Desde las piedras de Ebenezer hasta las palabras pronunciadas en Mizpa, el testimonio de Samuel marcó la formación de prácticas, decisiones y memorias que influirían en cómo el pueblo de Israel buscaría a su Dios en los años venideros. Su impacto es espiritual, cultural y moral, una señal sostenida en el tiempo de que la respuesta a la corrupción no siempre pasa por la fuerza, sino por la firmeza de una vida alineada con la llamada. A lo largo de esta historia hay advertencias que siguen vigentes, que el liderazgo sin responsabilidad corrompe, que la búsqueda de seguridad humana puede nublar la confianza en lo divino, que las oraciones sinceras pueden abrir portales de cambio, pero no convierten a quien las pronuncia en dueño de la acción de Dios. Ana no obligó a Dios con su voto, respondió a su gracia entregando aquello que más amaba. Samuel no fue Mesías ni Salvador desenfrenado, fue instrumento, testigo, voz que obedecía y que llamaba a la nación a la fidelidad. Saúl, por su parte, será un recordatorio de que la elección divina, aunque real, no salva la fragilidad humana de la ambivalencia. En el cierre permitamos que la imagen recorra la pantalla. Samuel anciano caminando por la llanura, la piedra Ebenezer al fondo, el viento levantando polvo que brilla a contraluz. Después, escenas cortas de las generaciones que siguieron, de manos que enseñan a los hijos a orar, de líderes que se inclinan frente a una palabra, de comunidades que vuelven a encender lámparas en la noche. La cámara no pretende justificar todos los caminos de la historia, pero sí subraya una verdad. La fidelidad sostenida de un hombre puede hacer resonar ecos en tiempos muy posteriores. Señor Dios de los ejércitos, que oíste la súplica de la afligida y respondiste con vida, ayúdanos a reconocer las oraciones que transforman y a no convertir los dones en posesiones. Enséñanos a devolver lo que nos fue dado para que otros también encuentren tu rostro. Conserva en nosotros la humildad de la entrega y la valentía de la obediencia. Hoy, al narrar la vida de Samuel, vemos no solo un relato antiguo, sino un llamado que atraviesa los siglos. Cuida el carácter de quienes te lideran, no entregues la confianza a la apariencia, y recuerda que la grandeza de una nación se mide por su capacidad para volver a lo esencial. Samuel dejó un legado que no intenta borrar las sombras de la historia, pero sí ilumina los senderos posibles cuando la voz divina se escucha y se obedece. Si quieres vivir cada escena con la potencia visual que merece, el polvo fino de las jornadas, la textura del lino del éfod, el peso de la arca y la calma de la plegaria en la madrugada, disfruta la película completa en 4K. Experimenta en imagen y sonido el impacto de Samuel, desde la oración de Ana hasta la piedra Ebenezer, pasando por la llamada que resonó en la noche y la elección de un pueblo que cambió su rumbo. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que una sola voz, sostenida en fidelidad, puede dejar una huella que atraviesa generaciones.